El Señor les bendiga en esta tarde. Traje un corto mensaje. Se titula Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1:14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y di a mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13, 17 y 15. El autor se refiere a su propia experiencia personal. Salomón investigó por medio de la sabiduría descubrir si había algo que pudiera traer satisfacción permanente durante esta vida. Era rey sobre Israel en Jerusalén. Su honor y sus grandes riquezas le capacitaron. Se dio la tarea a ese trabajo penoso que dice el versículo 13, sin desanimarse por las dificultades ni asustarse ante los abismos ante tal tarea que fue descubriendo. Y esto no lo hizo para satisfacer su propia curiosidad científica, sino para servir mejor a Dios y a su generación y para experimentar hasta qué grado el aumento del conocimiento podía contribuir al reposo de la mente y al descanso del corazón. Eclesiastés 1:14 dice, que lo examinó pues todo lo que se hacía debajo del sol. Nadie mejor que él pudo sacar los resultados de esta investigación, porque además de poseer más sabiduría que ningún otro de sus contemporáneos o de los que le precedieron, disponía de todos los recursos financieros para llevar a cabo esa tarea. La pregunta es, ¿y cuál fue la conclusión que obtuvo de toda su investigación? El resumen lo expresa al final del versículo 14. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Después de entregarse a tan penoso trabajo, qué desilusión. Cuanto más miraba las obras que se hacen en este mundo, más era la decepción que causan. Y era una decepción porque dijo, lo torcido no puede enderezarse y lo incompleto no puede contarse. Esto es lo que también viene a expresar Salomón en Eclesiastés 1:15. Dice, al ver que lo torcido no puede enderezarse y lo incompleto no puede contarse, ni él daba con la clave para remediar tales problemas. Ni su posición, ni su sabiduría, ni su poder era suficiente para corregir las muchas imperfecciones que hallaba en su reino. Todas las filosofías y todos los sistemas políticos del mundo son incapaces de corregir la corrompida naturaleza del hombre. Aún en nosotros mismos, cuando más sabemos, mejor conocemos nuestra ignorancia y podemos decir, solo sé que no sé nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, porque el conocimiento envanece, hincha, llena de vanidad, de orgullo, pero el amor edifica, construye, procura el bien de su prójimo y con el amor llega él mismo a la verdadera estatura espiritual. Porque no es solo la propia ignorancia lo que se descubre por medio de la sabiduría, sino que cuanto más sabemos, mayor es el desengaño y la aflicción del corazón. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no ha aprendido nada como se debe de conocer. No hay mayor evidencia de la ignorancia que el presumir de ser sabio y experto. El que más y mejor sabe es el que consciente de su propia ignorancia es como dijo, cómo se debe de conocer. Da a entender el apóstol Pablo que alguien puede saber mucho, pero de nada o poco le sirven para su provecho espiritual o para beneficio de los demás. En cambio, en el versículo 3 de Primera de Corintios 8 dice, si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. No dice, el hombre es el que conoce a Dios, pero es mucho más importante ser conocidos por Dios, es decir, ser amado y escogido por Dios, que conocerle a Él. Gálatas 4:10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo dice que si alguno ama a Dios de veras, estamos siguiendo la verdad en amor y somos llevados y enseñados por Dios, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El resumen del deber del hombre, dijo el predicador Salomón, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Jesús dijo en Lucas 11:31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús es la sabiduría. Proverbios 8, capítulo 8, versículo 12. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. Conocimiento y sabiduría son sinónimos. Conocimiento expresa una experiencia íntima, personal y práctica, no meramente intelectual propia de la sabiduría, que es de lo alto, que
equivale al saber de la salvación. Santiago 3, capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Temor a Dios significa respeto, reverencia y obediencia. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios, a diferencia de los necios que desprecian la sabiduría. Entonces, pídale a Dios sabiduría y Él te la dará. Cuando el Señor Jesús nos salvó por su gracia, al momento tenemos el gozo de nuestra salvación. Pero cuando vienen las pruebas, los tropiezos, mientras estamos caminando por este camino, se nos hace difícil servirle a Dios y difícil y más cuando miramos que lo torcido no se puede enderezar y con lo incompleto no puede contarse. Pero no podemos desanimarnos porque realmente todos tenemos pruebas y luchas muy grandes. Pero el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Duele mucho las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es una cruel realidad. Y es que estamos viviendo momentos críticos, momentos decisivos, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, hermana, amigo, que me escuchas, aunque tu mamá o tu papá o tus hijos o tus abuelos o tus amigos o no importa quién sea, te difamen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo, aunque te han causado división y tu familia esté en tu contra, aunque tu hijo o tu hija no le estén sirviendo al Señor como tú quisieras, aunque tu esposo o tu esposa ande más en la carne que en el espíritu, aún con todo eso, no te desanimes, no se desaliente tu corazón, porque hay esperanza en Cristo Jesús. No todo está perdido. Jesús es la resurrección y la vida. Nada más Jesús puede enderezar lo torcido, allanar lo áspero. Jesús tiene el poder para hacer milagros extraordinarios. Lucas capítulo 13, versículo del 11 al 13 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Este milagro nos enseña que no hay nada difícil ni imposible para Dios. Si tú estás pasando una prueba en tu vida hoy mismo entrégale esa carga al Señor. Él quiere ayudarte. Entrégale tu voluntad a Dios en este día y pídele a Dios sabiduría para tratar con ese problema que tienes en tu vida. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En esta tarde, yo les animo a que sigan adelante y no desmayen, oren, ayunen, pídale al Señor dirección, revelación y que les ayude para poder ayunar, orar, interceder por sus hijos, por su esposo, por sus padres, su familia, porque el Señor dice que ese género no pasa sin ayuno y oración. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te alabamos, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hoy venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, reconociendo nuestro pecado, nuestra ignorancia y pidiéndote que nos perdones de todo pecado. Te pedimos, oh Señor, que tú nos des sabiduría y espiritual y afirma tu palabra en nuestros corazones. Te pido que tú nos visites con tu salvación, que tengas misericordia de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hijos, que tú confirmes tu palabra a nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo esté sobre mi vida y en la vida de mi familia, que nos llenes y nos bautices con tu Santo Espíritu y fuego. Declaro que tu palabra no vuelve vacía, que será prosperada en muchos corazones y que tú estás trayendo revelación y confirmación a muchas vidas hoy, Señor. Declaro que tú vendas todo corazón herido, que los cautivos sean libertados ahora en el nombre de Jesús y se abre toda cárcel espiritual. Son libres todos los que están atados en el nombre de Jesús. Que el enemigo ha querido atarlos como esa mujer, ahora son libres. Se enderezan en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Y se pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Toda atadura del alma, del pasado, del pecado, se rompen en el nombre de Jesús. Declaramos aliento de vida sobre nuestros hijos y familia. Empezaremos a declarar vida y vida en abundancia a nuestros hijos y en nuestra familia. Declaramos consuelo a todos los enlutados. Declaramos restauración en cada vida, en cada corazón, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Espero que sea de bendición en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Teresa Soto. El Señor les guarde en esta tarde. Amén.